Bueno, vamos a platicar un poquito sobre estadísticas. Creo que esto es muy importante y sabemos que el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez nos dice que el 28% de los adultos entre 50 y 79 años presentan niveles altos de triglicéridos y de colesterol. 4 de cada 10 adultos mexicanos tienen colesterol alto. Aquí me voy a detener un poquito porque si hablamos de la alimentación o de la dieta del mexicano, pues es que comemos delicioso, ¿no? Tenemos alimentos muy ricos, nutritivos, pero también altos en grasa y muchos en hidratos de carbono. Bueno, las dislipidemias son alteraciones y son concentraciones de grasas o de lípidos en la sangre y esto implica pues un alto riesgo para desarrollar algunas enfermedades cardiovasculares y bueno, aquí la única manera de detener estas patologías y para saber si tenemos alguna de ellas, pues es hacernos alguna química sanguínea o exámenes de laboratorio bioquímicos, ¿no? Estos nos van a permitir conocer los niveles que tenemos en determinado momento. Sin embargo, yo les recomiendo que por lo menos lo hagan cada 6 meses o una vez al año para ver cómo estamos en niveles de colesterol y niveles de triglicéridos. Sin embargo, es importante que conozcamos y que sepamos que el colesterol pues no es el feo de la novela, ¿no? Muchas veces pensamos que el colesterol siempre es malo y que pues debemos de cuidar. Ojo, tenemos 2 tipos de colesterol, sin embargo, también tiene funciones importantes. Uno es el colesterol que yo produzco y el otro es el colesterol que ingiero en ciertos alimentos. El colesterol tiene funciones prácticamente para algunas células musculares, ¿no? El músculo necesita también para poder realizar impulsos nerviosos y funciones metabólicas y de movimiento necesita lípidos y estos, bueno, son algunas moléculas de colesterol. También para la sangre, finalmente nosotros tenemos algunas células que tienen y necesitan de colesterol. Hablamos prácticamente de las neuronas, el sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso central, necesita de este colesterol para poder realizar algunos impulsos nerviosos y para poder trabajar algunas neuronas. Y por último, también tenemos las células óseas, ¿no? Todos estos pues son órganos que necesitan de colesterol y a esto pues sabemos que el cuerpo produce una cantidad de colesterol. ¿Cuál es el problema cuando el colesterol excede con el que ingerimos? Tiene que haber un equilibrio entre el que yo consumo y el que yo ingiero. Cuando se incrementa este consumo, pues es cuando vienen los problemas de enfermedades cardiovasculares. En cuanto a los triglicéridos, ¿cuál es la diferencia de colesterol y triglicéridos? Cuando mi dieta es alta en hidratos de carbono, en azúcares, en harinas, en refresco, lo que nos platicaba la licenciada Diana, pues lo que elevamos son los triglicéridos en sangre. ¿Y cuál es el colesterol? Pues los alimentos de origen animal, como son manteca, mantequilla, chicharrón, mayonesa, pues son grasas saturadas que pueden elevar los niveles de colesterol en sangre. ¿Por qué? Y hemos escuchado muchas veces qué bueno y qué mal, cuál es el colesterol bueno y cuál es el colesterol malo, ¿no? El colesterol bueno, prácticamente es el LDL y pues también tiene beneficios. Y el colesterol malo es el HDL y el LDL. ¿Cuánto es lo recomendado? Prácticamente debemos de tener menos de 100 miligramos sobre decilitro del HDL y del LDL, mientras más tengamos de 40 miligramos sobre decilitro. ¿Cómo lo podemos obtener? Ya nos platicaba la licenciada Diana con alguna dieta con grasas benéficas, o sea, las semillas oleaginosas las conocemos nosotros como semillas, cacahuates, pistaches, almendras, avellanas o omegas 3, 6, 9 para poder obtener este tipo de grasas buenas. Ok. Bueno, aquí algo importante es que tenemos las dislipidemias primarias o hereditarias. Esto quiere decir que en muchas ocasiones algunas de las enfermedades que podemos padecer
tenemos una carga genética y con esta pues no tenemos mucho que hacer. Sin embargo, las dislipidemias secundarias pues son todas aquellas que podemos desarrollar cuando tenemos una mala alimentación, cuando existe sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, cuando fumamos, ¿no? También cuando haya falta de actividad física, la edad, ¿no? Cuando un paciente vive con diabetes, podemos tener una dislipidemia secundaria, ¿no? O podemos tener algún problema de grasas en sangre. Las alteraciones de colesterol, bueno, prácticamente lo que van a hacer es que son producidas por las grasas trans o las grasas saturadas. ¿En dónde las encontramos estas grasas? Pues en alimentos industrializados, ¿no? Como algunos casos, por ejemplo, Sabritas, toda la industria alimentaria utiliza este tipo de grasas para dar sabor y también para dar conservación a los alimentos. Ahora, ¿qué pasa con las grasas o con los hidratos de carbono? Azúcares, harinas, pasteles, galletas, refrescos, chocolates. Este tipo de dulces o de azúcares, cuando los comemos en exceso, son hidratos de carbono, pero finalmente, después de metabolizarlas, se convierten en grasa, ¿ok? Y no es lo mismo que un paciente tiene alto el colesterol que tenga alto el triglicérido. Y aquí los alimentos ricos en azúcares pues se van a convertir en triglicéridos. Las dislipidemias secundarias se pueden prevenir, por supuesto que se pueden prevenir. Esto pues teniendo un estilo de vida saludable, ¿no? Ya nos platicaba la licenciada Diana, no hay como incrementar la dieta rica en fibra, ¿no? Porque esto evita que las grasas se absorban tan rápidamente. ¿Qué tenemos que hacer? Consumir alimentos preferentemente crudos para poder obtener la fibra. Existen dos tipos de fibra, que es la fibra soluble y la fibra insoluble. Y estas fibras pues van a tener beneficios porque ayudan en la absorción de las grasas y evitan que se eleven los niveles de colesterol y de triglicéridos. Por supuesto, lo que recomendamos pues es tener un peso saludable. ¿Cómo sé cuando ya tengo un sobrepeso o una obesidad? Algo importante, nuestro punto de referencia pues es el índice de masa corporal y como les comentaba al inicio, no hay como realizarnos por lo menos una vez al año algún estudio para determinar tanto bioquímicos como algunos estudios de peso y demás. ¿Qué recomendaciones tenemos para poder evitar que el colesterol o los triglicéridos se pudieran elevar? Primero que nada, y ya lo platicaban en la charla anterior, pues cuidar el tipo de productos y leer etiquetas. Evitar leches enteras, preferentemente hay que tomarlas o deslactosadas o descremadas. Evitar el consumo de quesos maduros, sobre todo yo sé que nos encanta el manchego, el que se gratine, ¿no? Entonces hay que procurar o evitar quesos como mozzarella, el queso Gouda y pues preferentemente elegir quesos frescos. ¿Cómo me doy cuenta cuando un alimento es alto en grasa, sobre todo en los quesos? Porque es más amarillo, ¿no? Y cuando tú lo derrites o lo gratinas, pues sale la grasa. ¿Qué pasa con el queso Oaxaca o el queso panela? Pues prácticamente son los que recomendamos porque no son altos en grasa. Evitar el consumo de carnes grasosas, esto yo sé que nos encanta la costilla, ¿no? Nos encanta el ribeye o algún cirlón, ¿no? Y pues lo queremos comer pues asadito, etcétera. Entonces se recomienda cuidar o buscar carnes magras. Evitar el consumo de carnes, sobre todo con piel. Si hablamos del pollo, pues pidámoslo sin piel, porque acuérdense que la piel pues tiene la grasita, ¿no? Entonces hay que prevenir y hay que cuidar carnes magras, preferentemente carnes blancas. Otro punto importante pues es evitar el consumo de embutidos. Híjole, esto es algo un poco complicado porque pues por practicidad y si tenemos niños en casa pues quieren un hot dog, una salchicha, una quesadilla, un jamón sincronizada y demás. Entonces hay que cuidar preferentemente si vamos a comer algún embutido pues que sea de pechuga de pavo, ¿no? Evitar el consumo y el uso de aceites de palma, de coco y recomendamos preferiblemente que sea de girasol, canola, soya, cártamo y si no el Sprite a veces cuando necesitemos. Si no, busquemos tener algún sartén con teflón, esto nos va a permitir y nos va a evitar que el alimento contenga o absorba más grasa.
Evitar el consumo de mantequillas, queso crema, manteca, nata. Yo sé que la concha con nata, el pan con nata, ¿no?, es delicioso, pero bueno, la cantidad de grasa que contiene pues es mucha. Evitar la mayonesa, las comerciales, y se recomienda en ocasiones utilizar la grasa por aguacate o a veces hacer la mayonesa en casa o de manera natural para evitar el consumo de grasas. Evitar el consumo de alimentos prácticamente con, ya lo decía la licenciada Diana, alimentos ultraprocesados, sobre todo bollerías, pastelerías que tienen conservadores y tienen grasas saturadas, ¿no? Y esto, pues lo que hacen las grasas trans también es darle sabor y conservador a los alimentos. Evitar el consumo de alimentos, por ejemplo, papas fritas, ¿no? Algunas botanas que son ricas en grasa, y preferentemente pues elegir los alimentos que sean horneados al vapor, ¿no? Y evitar empanizados, capeados o fritos por la cantidad que se absorbe de grasa, y pues esto eleva los niveles de colesterol. Aumentar el consumo de verduras y frutas, ya les platicaba por el beneficio que tiene la fibra, tanto soluble como insoluble, además de que ayuda a controlar los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre. Y en caso de que tengamos alguna colación, siempre recomendamos semillas, que son las oleaginosas, que son las almendras, pistaches, cacahuates, ojo, naturales, yo les digo de piñata, ¿no? No Nishikawa, no hot nuts, ¿no? O sea, preferentemente que sean naturales. Se recomienda que sean 10 piezas las que vamos a comer. Si son nueces, pues son 5. Preferiblemente consumir alimentos como verduras que utilicen vinagre o como aderezo, limón, para evitar que tengamos estos aderezos deliciosos como mil islas, ¿no? O algunas vinagretas que tienen aceites, preferentemente que no sean cremosos y que sean o vinagreta o aceite de olivo con limón o algún aderezo para la ensalada. Preferir cereales integrales por la cantidad de fibra, algo que nos decía la licenciada Diana, que somos un país que comemos poca cantidad de fibra. Aquí lo importante pues es incrementar un poco el aporte de fibra, y con estos alimentos integrales pues nos va a ayudar muchísimo. Ya hablamos de las oleaginosas, aumentar el consumo de pescado fresco, de trucha, de guachinango, salmón, atún, sardina, y bueno, por lo menos 2-3 veces a la semana. Sabemos que las carnes blancas y algunos pescados son de agua fría y bueno, tienen omega 3, no todos, pero algunos de ellos. Moderar la ingesta de huevo de 2 a 3 veces por semana. A veces se le ha hecho como una historia o trágica al huevo, y bueno, a veces no es como tan grave, ¿no? Podemos dar las claras y bueno, se pueden comer de 2 a 3 huevos a la semana. La actividad física es sumamente importante. Recuerden que cuando nosotros hacemos actividad física, además de que mantenemos un peso saludable, nos ayuda al proceso digestivo, podemos bajar niveles de colesterol, triglicéridos, glucosa, y pues esto nos ayuda a fortalecer muchísimo más el sistema nervioso, los huesos, ¿no? Y bueno, la Asociación de Deporte o Americana de Deporte pues prácticamente nos recomienda de 30 a 60 minutos de actividad física aeróbica moderada, y aquí va un poquito esto encaminado a pues la edad, el peso, el estado de salud, porque no es lo mismo una actividad física que puede realizar un paciente joven a un paciente adulto o a un adulto mayor. En ocasiones nos permitirá caminar, ¿no? O hacer alguna actividad en casa que no sea prácticamente salir a correr o hacer ejercicio pues pesado, ¿no? Porque puede salir contraproducente. Cuando decidamos hacer actividad física, sobre todo cuando vemos la tele, y ahora que estuvimos en pandemia y veíamos 1000 videos, no hay quien te guíe, no hay quien te dé alguna supervisión y te puedes lastimar. Entonces hay que hacer ejercicios de bajo impacto o algo que no te pueda lesionar porque podría salir contraproducente. Y bueno, pues esta fue la plática de dislipidemias. No sé si tengan alguna pregunta, dudas, comentarios sobre el tema. Pues yo creo, como bien decía la licenciada Diana, todo con moderación, ¿no? Yo les digo, si van a ir a los tacos de carnitas, pues por lo menos no pidan de cueritos, pídenlo de maciza, o si te vas a comer 2 tortillas, pues pide con una. Si en los lugares en los que tú acudes a comer venden, normalmente venden nopales, papas o ensalada, procuremos que el alimento siempre tenga como un complemento
y que este complemento pues sea verdura, ¿no? Creo que esto es importante. El azúcar, sobre todo grasas, pues son componentes en la dieta que pues pueden alterar algunos niveles, colesterol, glucosa, triglicéridos, y pues son enfermedades que a largo plazo pues pueden provocar la muerte. Recuerden que el que sea delgado un paciente no es garantía de que esté sano, ¿no? No es garantía. Tendríamos que ver cómo están sus niveles antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos para poder determinar cómo se encuentra ese paciente, ¿ok? Si no tienen alguna duda, pues bueno, fue un placer dar esta conferencia. Gobierno de México.